Gloria a Dios, Dios les bendiga en esta noche. Amén. Es una bendición estar nuevamente en la casa de Dios. Sí, amén. Y hoy voy a hablar un poquito acerca de algo que está en mi corazón. Y es acerca de los remanentes en la Biblia. Amén. Y de una palabra hebrea que significa remanente, fiel. Santo. Amén. En la escritura la palabra remanente se refiere al grupo fiel que permanece leal a Dios después de un juicio donde hubo destrucción o apostasía general. Significa lo que queda o el resto, representando a un remanente pequeño de personas que mantienen su fe, obedecen a Dios, sirviendo con la base para restaurar un propósito divino. En hebreo, remanente se traduce como she'erit o she'ear. Estos términos denotan lo que queda, el resto o la parte sobreviviente. Sharif se refiere específicamente a un sobreviviente o meramente alguien físico. Sharif es el término más común para remanente, porque significa remanente fiel. Shear se refiere a lo que sobra, como un residuo. Y hay otra palabra más que es sharit, que connota un sobreviviente como cuando alguien sobrevive a una catástrofe. Amén. El significado bíblico teológico representa la fidelidad en medio de la crisis. Entonces podríamos decir que es el grupo elegido por Dios, no por número, no por cantidad, sino por gracia y obediencia que preserva la verdad de Dios. Qué importante es entender que la voz del Espíritu Santo está trayendo por muchos lugares en la tierra la anunciación de un avivamiento, de un despertar. Porque un avivamiento es el despertar de la iglesia dormida a la oración, al ayuno, el sacudirse las mañas, las malas costumbres, el darle a Dios el primer lugar que le corresponde. Amén. Y qué importante es para mí que usted entienda esta palabra en esta hora. En el Antiguo Testamento se refiere a los judíos que regresaron del cautiverio meramente físico, o aquellos que no se arrodillaron ante Baal en los días del profeta Elías, permaneciendo fieles a Dios. En el Nuevo Testamento se identifica el remanente final de los días finales, o el remanente final de los últimos días, como aquellos que guardaron los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces, qué importante es que entendamos que en la Escritura esta palabra, este concepto siempre va a hablar de un grupo no muy numeroso, pero que por gracia de Dios entendió y se guardó para Dios y guardó su palabra. Amén. Amén. Un ejemplo es Noé y su familia.
El tiempo del diluvio, Génesis capítulo 7, verso 1. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Qué tremendo es entender que Noé se guardó para Dios. Que Noé no corrió con lo común, con lo que todos practicaban. Él fue perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto es guardarse para Dios. Esto es una tarea difícil para el creyente carnal, porque el espiritual se deleita en las cosas del espíritu. Pero lo cierto es que antes de que venga el Señor, será como los días de Noé. ¿Qué significa? Que hay un remanente. ¿Será usted de ese remanente? ¿O será usted del montón de creyentes que viven a su manera, que acomodan la Biblia a su manera, que escuchan la palabra que les agrada a ellos y no escuchan la palabra que los exhorta? Amén. Segundo ejemplo es Lot en Sodoma. Génesis 19, 17. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: huye por tu vida y no mires detrás de ti, y no te detengas en ninguna parte del valle, y escapa al monte, no sea que perezcas. Qué importante entender que es algo personal. Huye por tu vida. Recuerde que en este relato de la Escritura, su esposa volvió a ver hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Qué importante que entendamos, mis amados, que comprendamos, mis amados, que es algo personal. Tu salvación es personal. Si tú quieres ser un remanente, ser parte del remanente de Dios, depende de ti. Porque vas a tener luchas, vas a tener pruebas, vas a tener batallas, van a haber circunstancias en tu vida. Porque hay un diablo que va a venir contra ti con todo lo que él tiene para derribarte. Va a venir el desánimo, va a venir el cansancio, va a venir las preguntas del por qué esto y por qué aquello. ¿Cuántas preguntas durante 120 años no pudieron bombardear la mente de Noé? Sin embargo, Noé creía a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo movía, era el motor que lo movía. Cuando tú tienes palabra en la fe, cuando tú tienes fe en la palabra que Dios te ha dado, se vuelve un motor que te mueve a ti a hacer lo que Dios te ha dicho. Los hijos comenzaron a ayudarle. Qué tremendo es entender esto. Cuando pienso en Lot fue salvado por causa. Hay una escritura que dice: el justo Lot abriría su alma. ¿Por qué? Porque Lot estaba en medio de Sodoma y Gomorra. Estaba en medio de un lugar que iba a ser juzgado. Pero las palabras de los ángeles son claras: huye por tu vida. Esto es personal, mis amados. Ser parte del remanente de Dios es una determinación. Vea que en el caso de Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras fueron salvos, o no sé. Esto no es cuestión de que te profeticen, eso no es cuestión de que te echen aceite, no.
Es cuestión de una decisión. Los 7,000 que no adoraron a Baal en el tiempo de Elías. Primera de Reyes 19:18, pero solo yo. Pero yo, ¿qué he hecho? Que queden en Israel 7,000. Y todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y todas las bocas que no lo han besado. Pero cuando Elías comenzó a decir, solo yo he quedado, Dios le respondió y le dijo, no, Elías, yo tengo 7,000. 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal y que con sus bocas no lo han besado. Que tus rodillas se doblen solamente delante del Rey de Reyes. Amén. Amén. Que tu boca solo hable adoración y alabanza al Rey de Reyes. Sí, Señor. No a nadie más. Porque solo hay un nombre que debe de ser adorado, y es el de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces muchas veces nosotros creemos en un lugar que somos un remanente que está guardando la fe por gracia, guardando la palabra, y de repente Dios tiene más. Los creyentes en Jesús al final de los tiempos, Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hoy en día hay un remanente, mis amados, que se mantiene fiel al Señor en medio de una iglesia donde ha entrado apostasía, donde ha entrado pecado encubierto, donde muchos viven una doble vida. Cuando vemos los relatos de la iglesia del Señor en muchos lugares, vemos cómo ha venido un tiempo de corrupción en algunos lugares. Ha venido un tiempo de estancamiento, ya no hay milagro, ya no hay liberación, pero eso es una unción que vuelve. Amén. Y vuelve este año. Amén. Hay lugares donde no hay nuevos nacimientos, porque no hay una iglesia que gima y que clame. La mayoría de la gente solo ora cuando están las cosas encima, como los que oran cuando ya las elecciones están encima. Pero los verdaderos intercesores de meses atrás se han preparado. Sí, amén, Señor. Porque el verdadero intercesor, el centinela, el atalaya, nunca descansa. Amén. Entonces, qué importante entender esto. Fueron 7,000 que no se arrodillaron y que con su boca no dieron culto a los Baales. Fue uno que tuvo que escapar por su vida. Eso significa, yo me lo imagino, Lot salió corriendo y la hacía detrás. Fue uno que se atrevió a ir solo al campo a edificar el diseño, y por su fe condenó al mundo. Porque la fuente de su motor, su fuente, lo que lo movía, lo que lo energizaba, era el poder de la palabra que Dios le había recibido, le había dado, y él había recibido. ¿Qué es lo que quiero transmitirle en esta hora, mi amado, a usted que está aquí y a usted que sigue esta enseñanza a través de las redes? ¿Qué es lo que le quiero transmitir? Que en este mismo momento hay un remanente en las naciones. Porque hay mucho pueblo de Dios adormecido, mundanalizado, babilonizado. Hoy en día celebrar el Halloween en algunos lugares es aceptado.
¿Por qué? Porque es un patrón bíblico. Siempre Dios tiene remanentes. La pregunta que tengo para usted es: ¿usted es del montón o de los 7,000? ¿Usted es de aquellos Lot que pueden visitar los ángeles y hablarles? Porque el ángel sabe que vas a obedecer. Usted es como ese Noé, que es capaz de hacer algo que nunca ha sido hecho para traer algo que nunca va a venir. Como creyente en este tiempo final, usted es el que está preparado, esperando el arrebatamiento, creyendo a la palabra del Señor, porque el remanente bíblico representado por un grupo pequeño pero fiel, diga, pequeño pero fiel, escogido por gracia, que sobrevivirá a los juicios que vendrán sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Para eso usted tiene que perseverar manteniendo una integridad espiritual y una confianza solamente en Dios, y ser muy selectivo lo que escucha, lo que lee, lo que ve, porque nunca antes hemos estado tan invadidos de información. Y cuánto mensaje subliminal viene a través de la información. La palabra hebrea para fiel es la palabra ne'eman, que significa leal, confiable, seguro y dedicado. ¿Será usted para Dios leal? ¿O usted de los que cambia a Dios por cualquier cosa? ¿Será usted confiable para Dios? ¿Será que Dios puede tener seguridad de decirle haz esto porque sabe que usted lo va a hacer? Porque sabe que usted va a ser dedicado a lo que Él te está diciendo. Porque si usted no es confiable para Dios, si no es leal a Dios, si no está dedicado a Dios, si no tiene definida su escala de valores, donde Él está, donde lo dije el día sábado en la fiesta de las primicias, el lugar que le corresponde a Dios es el primero. Amén. Señor, amén. Entonces puede hacer que usted es parte del montón y no del remanente. Y es una pregunta que quiero inyectarle a usted hoy. Quiero que se pregunte si usted es parte del remanente. Si sonara la final trompeta hoy, ¿te levantarías o no? ¿Hasta dónde eres capaz de obedecer a Dios? Porque cuando obedeces a Dios te critican, te juzgan. Dicen Dios no está contigo, porque cuando Dios te envía a hacer algo, como te lo dijo a ti, solo tú tienes que entenderlo. Sí, amén. Los demás te van a ver y van a murmurar, Sí. te van a juzgar, te van a criticar. Pero es que el galardón no es para ellos. Amén, amén. Pero me gustó algo que dijo la pastora Yenori ahora cuando hacía su programa. Dios le dio una dirección y ella dice, es a mí, a Yenori, pero yo lo voy a hacer. Sí, porque cuando Dios dice algo y usted lo obedece, el galardón es para usted. Así es, amén. Señor. ¿No cuántas veces Dios te dijo algo y lo dejaste de hacer? Porque lo que Dios pide cuesta. Amén. Orar de madrugada cuesta. Ayunar cuesta. Buscar a Dios como Dios lo demanda cuesta. Estudiar la palabra cuesta.
Entonces, en un contexto más amplio de la Escritura, la fidelidad se relaciona con la raíz de la palabra emet, que significa la verdad verdadera o confiable. Y la palabra emuná, que significa fidelidad y firmeza, describiendo un carácter estable, digno de confianza y consistente para Dios. Porque recuerde que aquí la fidelidad es para Dios. Amén. Entonces, qué importante entender que hay un remanente en las naciones de la tierra que está buscando a Dios y que va a ser ungido. Amén, amén. Y hay un grupo de muchos creyentes que verán la unción y el poder en otros. Porque sencillamente ellos se llaman creyentes con la esperanza de ir al cielo, con la esperanza de no ir a un infierno, a un lago de fuego, como muerte segura. En Romanos capítulo 11, verso 5 dice: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Amén. ¿Sabe que Dios va a enviar a su Espíritu para redarguir a cada uno? Porque es el Espíritu Santo el que lo levanta a usted para que usted ore. Es el Espíritu Santo el que lo despierta a usted, lo insta a usted para que usted busque al Señor. Porque Él se mueve por gracia. Pero cuando usted obedece al Espíritu Santo es cuando Él es escogido. Amén. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. El llamado vendrá para todos. Sí, es. Amén. ¿Respondes tú al llamado de Dios? En Isaías capítulo 10, versículo 20 dice: el remanente de Israel nunca más dependerán de aquel que los derrotó, pero confiarán en Jehová. El remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso. Hay promesa para el pueblo de Israel de que Dios volverá a ellos. En Sofonías capítulo 3, verso 13 dice: el remanente de Israel no habrá injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. En el versículo anterior hay una promesa. Cuando eres remanente, Dios promete que volverá por ti. Pero en Sofonías se nos habla de que no hay que practicar la injusticia, no hay que hablar mentira, no tiene que haber lengua con engaño, porque lo que hablas recibes. Amén. En Miqueas capítulo 2, verso 12 dice: sin duda reuniré al remanente de Israel, los reuniré como ovejas en un redil. Aquí nos enseña algo poderoso. El remanente siempre es oveja. El no remanente es el que es cabro, cabrito con cariño. En Primera de Reyes 19:18, yo haré que queden en Israel 7,000
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. ¿Por qué? Porque el Señor busca a los que oran. Yo me imagino al Espíritu Santo buscando, llamando a su pueblo a orar, a buscar su palabra, porque Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Es el que nos redarguye, el que nos guía, y mucha gente dándole espalda. Cuando usted no pueda dormir, entienda que Dios quiere que usted ore. En Isaías capítulo 11, verso 11, dice: para adquirir otra vez el remanente de su pueblo, que aún quedará en Asiria, Egipto y de las islas del mar. ¿Sabe qué significa? Que en todo lugar hay remanente de Dios. Yo sé que estas escrituras hablan específicamente del pueblo de Israel, pero espiritualmente, bajo la luz de la revelación, hablan del verdadero Israel, que es usted y que soy yo, el Israel espiritual. Y estos pasajes hablan que el remanente no es por mérito humano, sino una preservación soberana de Dios. A lo largo de la historia bíblica, el remanente simboliza la perseverancia y la esperanza de Dios en un pueblo leal a pesar de las cosas, de los acontecimientos, a pesar del sufrimiento. Amén. Entonces, si usted entiende lo que yo le estoy tratando de transmitir esta noche, es que usted debe decidir si va a ser parte del remanente, porque es una elección personal. Esto no es cuando lo están viendo, esto es cuando solo Dios te está viendo. Ahí es la realidad. Habría que ver si el que adora, a veces tan bonito en un altar, adora a Dios en la intimidad. Habría que ver si el que habla y habla de intercesión, intercede en la intimidad. Habría que ver si el que enseña la palabra es la copia de lo que lee o lo recibe de parte de Dios en el cuarto secreto. Porque hay una realidad, hay una unción que es para un remanente. No preciso el dato de cuántos judíos habitaban en el siglo I en Israel, pero solo 120 fueron el remanente que recibieron el Espíritu Santo y poder. Entonces, para los que entienden mi enseñanza esta noche, tengo una clave para que pueda alcanzar la meta. ¿Cuál sería la meta? Ser parte del remanente. ¿Y cuál sería la clave? La disciplina. Primera de Corintios capítulo 9, verso 26. Así que yo no corro como quien no tiene meta, y no lucho como quien da golpes al aire. En la ilustración como un atleta, el apóstol Pablo nos ayuda a comprender una dinámica espiritual que se llama la disciplina en la vida del creyente. El apóstol Pablo considera que en su carrera espiritual y ministerial no corre por correr ni pelea por pelear. Todo lo hace en base a un objetivo en Dios.
y él ejerce una autodisciplina con el fin de obtener la meta. ¿Cuál meta? La que Dios había establecido para su vida. Entonces aprendemos acerca del apóstol Pablo una clave, y es tu autobúsqueda de Dios. Es cuando te disciplinas, porque ¿cuántos se disciplinan a no comer para bajar de peso? Otros se disciplinan a ir al gimnasio para desarrollar musculatura, y eso es bien doloroso porque no es fácil, pero usted los ve ahí pagando el precio. ¿Cuánta gente veo yo caminando en las madrugadas? Porque si no hay disciplina no se logra. ¿Cuántas personas se autodisciplinan y se levantan hasta de madrugada a estudiar para poder pasar exámenes y con excelencia tener notas para una profesión? ¿Cuánta gente en momentos que se supone que es de descanso usted lo ve trabajando? Porque tiene una autodisciplina para alcanzar metas. Pablo tenía una autodisciplina. ¿Cuál era la meta? Alcanzar aquello que Dios había establecido para su vida. Entonces, qué importante es que entendamos que así como Pablo, podemos tener una meta. En Filipenses capítulo 3, verso 14, dice Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta de las metas. El supremo llamamiento es llegar a la presencia de Dios y escuchar a Jesús decir: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero eso no se logra queriéndolo. Para ayunar hay que disciplinarse. Para aprender la palabra hay que disciplinarse. Para ayunar hay que disciplinarse. Para orar, para adorar, para servir a Cristo hay que disciplinarse. Esto no es así como la bruja aquella que movía la nariz y aparecían las cosas, o el otro que nada más tronaba los dedos y aparecían las cosas. No, esto implica disciplina. Entonces, hay una unción, hay un avivamiento, hay un mover en el ámbito del Espíritu, algo que se ha gestado y que está por manifestarse. La pregunta es: ¿eres parte del remanente? ¿Eres parte del remanente? ¿Eres capaz de hacer lo que nunca has hecho como Noé? Obedecer hasta lo último, a pesar de la persecución, la burla, la crítica. ¿Eres capaz de huir por tu vida? Quédese lo que se quede como Lot. ¿Eres capaz de no doblar tus rodillas delante de los Baales? Aunque eso puede implicar persecución y muerte, como le pasó a ese pueblo. Porque recuerde que Elías se manifestó ya en el tiempo del juicio, pero fue un periodo de largos años en que había apostasía desde el palacio real. Eres de los creyentes de los últimos tiempos que tiene la esperanza de que el Señor regresará y busca santificar su vida, o eres de los que tiene doble vida. Cuando estoy con cristianos, cristinos, y cuando estoy con mundanos, diablo. Porque se trata de usted, se trata de mí.
Esto es personal. Esto es tan personal que la esposa de Lot se quedó. Y las hijas iban contaminadas. Pero la Biblia dice: el justo Lot abriría su alma. Por eso fue salvo. Pongámonos de pie. Y entienda esto: van a haber seducciones del mundo, van a haber pasiones egoístas, van a haber tentaciones del diablo que van a intentar desviarte de tu propósito. ¿Cuál es un propósito para ti hoy? Primera instancia, alcanzar el supremo llamamiento, la vida eterna. Pero en este tiempo, ser parte de aquellos que guardaron la palabra, obedecieron, guardaron la fe y buscaron a Dios y se prepararon para el día glorioso, cuando su espíritu desciende y viene el avivamiento. Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, decía: el avivamiento no es ruido, el avivamiento es cuando el pueblo de Dios vuelve a doblar sus rodillas y clama a Dios por su presencia manifiesta. Padre, declaro que esta palabra queda sembrada en cada corazón, tanto los que están aquí, Señor, como los que han visto esta enseñanza. Porque yo declaro, Señor, y yo decreto en la autoridad de Cristo, que estamos siendo llamados a ser parte de ese remanente, y que esta palabra llegará para despertar, para edificar, para exhortar, como sea necesario a cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.